Bien, la Biblia presenta a Dios, el Dios en el cual nosotros creemos, como un Dios que habla. ¿A cuántos nos habla Dios? De diferentes maneras. Tanto que el Salmo capítulo 19 versículo 1 dice: los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que cada vez que nos detenemos a contemplar el cielo y lo que alcanzamos a ver en él, estamos contemplando parte de la gloria de Dios. La luna, las estrellas, el sol, todo. Esos colores tan preciosos al amanecer que algunos tenemos la oportunidad de contemplar. Esos colores al atardecer tan diversos en las diferentes épocas del año. Todo eso manifiesta la gloria de Dios. Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos por medio de los profetas a nuestros padres. La Biblia registra no menos de 100 profetas que hablaron a lo largo de la historia de la humanidad, del pueblo de Israel, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, trayendo un mensaje para con el pueblo, para con el ser humano. Noé, que no es considerado un profeta de oficio, ejerció el oficio como tal. Un día vino palabra de Dios a Noé y le dijo: Noé, va a llover. Y aunque implícitamente lo encontramos en una de las cartas de Pedro, ese fue el mensaje de Noé: va a llover. Hasta aquel momento, Génesis capítulo 8, nunca había llovido. Dice la palabra del Señor que lo que subía era un vapor de la tierra y que con eso se sostenía la naturaleza. Pero llovió. No menos de 120 años Dios estuvo llamando y llamando al ser humano. El problema no es cuando Dios deja de hablar. El problema es cuando el corazón del ser humano deja de escuchar. ¿Qué pasaría si esta mañana uno de nosotros estuviese atravesando una situación muy difícil de salud, por ejemplo, y recibiéramos una llamada y, como en otras oportunidades, vemos el teléfono y decimos y cortamos la llamada, ¿verdad? Creo que todos lo hemos hecho alguna vez, porque la persona no nos es grata o porque no estamos en un momento pues para poder recibir una llamada o por cualquier otro motivo. Y de repente vemos que el teléfono vuelve a sonar y una vez más nosotros decidimos cortar la llamada. Ay, el pastor me está hablando, a saber qué ha de querer. ¿Y qué pasaría si sucediera una tercera oportunidad, una cuarta, una quinta llamada, y nosotros voluntariamente dejáramos o pues cortaríamos la llamada y ignoraríamos a esa persona que quizá Dios quiere utilizar para ayudarnos? O es como aquel que a la luz del día, teniendo su visión, no digo perfecta, pero sí con la condición de poder ver, dijese: mire, está oscuro y el sol en su máximo esplendor. Así es aquel que voluntariamente endurece su corazón para no escuchar la voz de Dios. Le pasó a un hombre llamado Faraón. A Faraón Dios le comisionó dos personas, a Moisés y a Aarón, el hermano de Moisés. Y un día se presentaron delante de Moisés, delante de Faraón, y le dijeron: traemos un mensaje de parte de el gran yo soy, que dejes ir a su pueblo para que le sirva. Y Faraón dijo: ¿quién es Jehová? Entonces, como no le creyeron por la voz, por el mensaje, Faraón, por mandato divino, pues comienza a ejecutar una serie de milagros, de señales,
Y dice la escritura al final de cada una de ellas, que fueron 10, que el faraón no quiso escuchar la voz de Dios, sino que endureció su corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios en alguna oportunidad y hemos cerrado voluntariamente nuestros oídos? Y después de haber cerrado nuestros oídos voluntariamente, nuestro corazón se comienza a endurecer. El domingo pasado, si ustedes recuerdan, vimos un tema que se llamaba el peligro del individualismo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ay, pastor, si usted no lo dice, no me acuerdo, fíjate que ya no me acordaba. Y el peligro del individualismo es ese, que al igual que una brasa, pusimos el ejemplo, permanece junto con los otros carbones incandescentes o incandescentes, ¿verdad? Una vez se separa del grupo de las brasas, comienza a enfriarse. Una oveja que se separa del rebaño por X o Y motivo es una oveja que comienza a experimentar una vulnerabilidad. Así es aquel que, escuchando la voz de Dios, que viendo los milagros, que viendo la manifestación de Dios, cierra sus oídos voluntariamente y comienza a endurecer su corazón. ¿Nos puede pasar a nosotros los creyentes? Sí. El inconverso, cuando ve las guerras, cuando ve la hambruna, cuando ve las enfermedades, en vez de buscar a Dios, de volverse a Dios, comienza a buscar culpables. Y al primero que culpa es a Dios. Y dice, ¿por qué Dios, siendo tan bueno, permite que cosas como estas sucedan? Y en vez de volverse a Dios, porque su corazón se endurece. Y esta mañana quiero que busque conmigo el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 22. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 22. Y vamos a leer un par de versículos. Ahí sentadito, no se vaya a poner en pie en esta oportunidad. Lo vamos a hacer con reverencia y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 22 en adelante. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo vivo por el Espíritu de Dios, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Iglesia, esta es palabra de Dios. Bien, los milagros en el contexto bíblico, no así el día de hoy, son una evidencia del poder de Dios, hermano. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Los milagros son una evidencia del poder de Dios. Sin embargo, encontramos también que el engañador, el enemigo de nuestras almas, es un imitador.
Lo vemos siempre en el contexto del libro de Éxodo, cuando Moisés se presenta delante de Faraón y el séquito que estaba alrededor de este hombre muy poderoso, pues comenzaron a hacer cosas similares o semejantes a la que pues Moisés y Aarón, por misericordia y voluntad divina, comenzaron a hacer. Pero los milagros de mano de Jesús eran una evidencia del poder de Dios. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Muchísimos. Sanó a diferentes tipos de enfermos, cojos, mancos, ciegos, y por supuesto también estaba este tipo de personas bajo pues la influencia o bajo pues el dominio del enemigo. Personas que estaban prácticamente pues dominados por él, o como dice la escritura, endemoniados. Y este no solo estaba endemoniado, ¿ve el que tiene a la par? Ese no es. Que a veces se pone endemoniado, esa es otra cosa, ¿me entiende? Porque dice la gente, uy, a este hoy sí se le salieron todos los demonios. Pero los creyentes, nosotros los cristianos, hoy a quien tenemos en nuestro interior es al Espíritu Santo de Dios. Amén. El cual dice la escritura que habita en nosotros, el cual dice la escritura que opera en nosotros, y que voluntariamente usted y yo decidimos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. O sea que un creyente genuino no puede ser poseído por el enemigo, no puede ser. Pero este hombre, dice la escritura, estaba endemoniado, ciego y mudo, y Jesús, con su poder inagotable e infinito, lo sanó. Y la gente se maravillaba. Pero había un grupo de hombres llamados los fariseos, de los cuales ya hemos hablado, que comenzaron a proferir palabras contra él y a decir: este por Beelzebú, el príncipe de los demonios, es que echa fuera a los demonios. Beelzebú era un dios pagano, un dios de los filisteos, muy antiguo, que en su contexto significaba el príncipe de las moscas. Así significaba. Pero estos comenzaron a llamarle el príncipe de los demonios. Y es que la blasfemia al Espíritu Santo es atribuirle al diablo la obra de Dios, hermano. Por ejemplo, hoy en día dice, mire, es que tantas sectas, más de 70,000 sectas en el mundo, no son sino el resultado de el obrar del enemigo, dicen personas. Eso es atribuirle al enemigo la obra del Espíritu Santo, porque en Hechos capítulo 2 versículo 8, 1:8 encontramos que Jesús dijo: y recibiréis poder, 1:8, cuando viniere sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en todas las latitudes de la tierra. O sea que la obra de la iglesia como tal hoy en día es una obra del Espíritu Santo, a la cual por supuesto atribuyen muchas personas como un obrar del enemigo para dividir la iglesia, y es todo lo contrario. Cada vez que surge una nueva congregación cristiana es para pregonar y expandir el evangelio y el reino de los cielos. Las personas se molestan y dicen: hay otra iglesia más. Y es que hoy, dice, cualquiera alquila un garaje, cualquiera alquila una casa, le pone un rótulo, agarra una Biblia, agarra un versículo y ya es iglesia. Y yo no dudo que en su momento pueda ser así. Le he contado que hace 10 años, cuando llegamos a este lugar, se congregaba con nosotros un joven que, por cierto, pues ya tiene un buen tiempo de no estar con nosotros. Y él vino voluntariamente, porque lo conocí hacía unos 11, 12 años atrás, unos 1 o 2 años antes que comenzáramos esta obra. Y el joven me dijo: yo quiero congregarme con ustedes. Hermano, nosotros no podemos cerrarle las puertas a nadie. Lo curioso fue que una semana después vino el pastor de la iglesia donde este joven se congregaba anteriormente. Y lo primero que me dijo fue: pastor, ¿y usted por qué anda robando ovejas? Y yo me quedé así sorprendido. Y le digo: ¿por qué? Porque mire, me dice,
este joven se congregaba conmigo y ahora usted se lo ha traído para acá. Y le digo, me disculpe, pero el joven ha venido voluntariamente. ¿Alguien que ha venido a la fuerza? ¿Verdad que no? Nadie ha venido a la fuerza, todos venimos voluntariamente. ¿Y sabe qué? Me dijo, yo vengo de Honduras. Ah, qué bueno, le dije yo. Y en Honduras se está dando un fenómeno. Y el fenómeno es que en Honduras cualquiera alquila un garage, compra unas sillas, pone unas sillas y ya pone una iglesia, me dijo. Entonces me acordé de lo que la palabra del Señor dice en el libro de los Hechos, cuando un hombre llamado Gamaliel, en una discusión, en una disrupción que había ahí en cuanto al pregón del evangelio, dijo: señores, ¿saben qué? Este movimiento que hoy se ha levantado, llamado los del camino, los nazarenos, los seguidores de Jesús, déjenlos. Si eso es de Dios, va a permanecer, y si no es de Dios, va a desaparecer. Les tengo una noticia: la iglesia de Jesucristo ha funcionado y seguirá funcionando durante más de 2000 años y el tiempo que Dios así lo establezca. Ojo, no estoy hablando de una denominación, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, amparados bajo una denominación terrenal que es normal, porque en el contexto bíblico existía la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, la iglesia de la ciudad de Corintios, la iglesia de Esmirna, de Tiatira y otras más. Entonces, cuando el apóstol o los apóstoles o los escritores dirigen sus cartas, la dirigen a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Éfeso. Eso quiere decir que había un grupo de creyentes que se identificaban, que se congregaban con la iglesia local de esa región. La importancia o el peligro del individualismo. Aquel que dice: mire, mi pastor es Jesucristo, qué bueno, lo felicito, pero le hace falta otra parte. Porque Jeremías capítulo 3 versículo 15 dice que él iba a instituir pastores que nos apacentarían a nosotros con palabra de ciencia, con sabiduría, con denuedo y con todo aquello que el Espíritu Santo da. Esa es la importancia. Entonces la blasfemia del Espíritu Santo es atribuirle al diablo las obras de Dios. Cuando alguien recibe un milagro, de lo cual muchos de nosotros venimos a buscar en un lugar como este, lo menos que podemos hacer es glorificar al Señor. Porque hay personas que dicen: mire, ¿sabe qué? No sé si le ha pasado a usted, que tiene un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, el cual le pide oración y dice: hermano, mire, ayúdeme a orar por este milagro. Y nosotros comenzamos a orar por él, dedicamos un tiempo a orar por ellos. Y cuando esta persona no creyente recibe el milagro, lo menos que hacen es glorificar al Señor y se van a otro lugar y se van donde otro personaje u otro ser a glorificarlo y a exaltarlo a él. Y uno dice: ¿cómo es posible aquello? Después de haber orado al Dios eterno, al creador de los cielos y la tierra, ¿cómo es posible que podamos darle la gloria a quien no la merece? Entonces, lo que sucedía aquí en el contexto de este milagro es que este grupo de religiosos dijeron: Jesús, por mano o por el poder de Beelzebú, que es el príncipe de los demonios, es que echa fuera a los demonios. Pero el versículo 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es que rechazar al Espíritu Santo y a Jesús no es accidental, es voluntario, hermano. Cuando vamos al evangelismo y les presentamos el plan de la salvación y lo que Dios por medio de su palabra establece para obtener la salvación, la persona voluntariamente decide cerrar su corazón. Dice: no, fíjese que yo sí entiendo, yo sí sé que es así, yo sé que Él murió por mí, pero yo necesito seguir luchando, yo necesito seguir haciendo algo. Y ese es el peligro del individualismo. Creer que la persona, por
de forma autónoma, ¿verdad?, puede alcanzar lo que Cristo ya hizo. Es como querer pagar una deuda que ya está pagada. Cristo ya pagó la deuda. Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros lo que debemos de hacer es anclar nuestra fe en Cristo, en lo que Él ya hizo, para obtener lo que Él nos da por gracia. No podemos hacer mérito alguno para poder nosotros ser más salvos, de ninguna manera. Pero sí podemos contristar al Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿puede un cristiano genuino blasfemar en contra del Espíritu Santo? ¿Usted qué piensa? No, hermano. Si usted es un cristiano genuino, déjeme decirle que la Escritura dice que usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué no tiene perdón? Bueno, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 16, un poquito más adelante, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. ¿Por qué no tiene perdón? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Dice la Escritura: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, palabra de Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Por qué no tiene perdón? Porque rechazan al único medio que lleva al arrepentimiento. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. O sea que pueden decir cosas contra Jesús que no es recomendable. Pueden blasfemar en contra de Jesús que no es recomendable. Porque hay muchas personas que se mofan en las redes sociales de los cristianos. No hay problema. Que se mofan de los pastores, no hay problema. Que se mofan de Jesús, sí hay problema, pero es perdonable. Su servidor es un ejemplo de ello. Y se lo he contado hasta la saciedad. En mis años de adolescencia, de adolecer, de juventud, de rebeldía, llegué a la iglesia de las Asambleas de Dios a poner algo sumamente grotesco que ya le he contado yo a usted. Y en la puerta de la iglesia, ahí no lloró un niño, sino que ahí escribí yo, ¿me entiende? Puse: viva el enemigo por siempre, en la puerta de la iglesia, hermano, del templo. ¿De qué cree usted que yo era digno, hermano, en ese momento? De muerte, de condenación eterna, de que me sucediera lo que le sucedió a aquel rey que sentado en su trono se lo comieron los gusanos vivo. Eso y mucho más. Pero la misericordia de Dios es tan grande que años más tarde, justo en ese mismo templo de las Asambleas de Dios, donde yo había escrito eso tan grotesco, de lo cual me arrepiento una y mil veces, justo ahí reconocí a Jesús como Rey y Salvador personal. ¿Cuántas veces ha escuchado usted decir en este lugar, que quizá no todos, pero que sí es algunos, le dimos la espalda a Dios una y otra vez? Pero bendito sea el Señor que nunca proferimos o atribuimos al enemigo lo que le corresponde al Espíritu Santo, porque jamás nos hubiera sido perdonado, hermano. O sea que cuando alguien le atribuye al enemigo una obra del Espíritu Santo, dice la Escritura, no lo digo yo, que jamás le será perdonado aquella condición. Porque es como el ejemplo que le puse. Es como aquel que viendo la luz dice: pero mire, aquí estoy en oscuro, aquí está oscuro. Y la Biblia nos lo ilustra de la siguiente manera. Dice que los hombres amaron más la luz, más las tinieblas que la luz, para que sus obras no fueran manifiestas. Y eso es lo que sucede afuera, hermano. Todos los días en algún lugar de nuestro país, en de nuestro medio, se abren templos como este, hermano. Se abren lupanares, centros de perdición, discotecas. Hermano, yo he ido a lugares inhóspitos
algo lejanos, remotos, pero lugares donde uno no se imaginaría que hay un movimiento como tal. Le pongo un ejemplo, Las Hojas, la playa de Las Hojas, está cerca. Pero los que conocen Las Hojas hacia adentro, la calle que conduce hacia la playa de Las Hojas, se dan cuenta que es un lugar bastante desolado en algunos espacios. Ahí hay discotecas, hermano. Y a las 2 de la mañana usted mira esas discotecas, hermano, pero rebalsando de jóvenes. Lleno de jóvenes, hermano. Uno pasa, por ejemplo, allá por el lado de Opico en la madrugada y ahí hay discotecas. Y hay de todo. Transformers. Un día estaba yo revisando una ubicación. Yo siempre uso las ventanas arriba, hermano. Y de repente veo que se me acercan 2 tipos y me tocan la ventana. Hermano, yo pensé que eran los de AC/DC, los de Kiss, todos pintados, hermanos, así, con sus pelos todos. Y yo digo que no, hermano. El ser humano voluntariamente decide darle la espalda a Dios, cerrar sus oídos a Dios. Hay un evento cristiano, los cristianos asistimos, pero surge la crítica, y para eso utilizan los estadios, sí, pero si viene X o Y cantante o artista, puede venir las veces que sea y no hay ningún problema con el tráfico, no hay ningún problema con la basura, no hay ningún problema con el ruido, no hay ningún problema con nada. Pero no voy a hacer un evento cristiano, hermano, que hay problema por todo. La blasfemia al Espíritu Santo es uno de los pecados imperdonables. El hecho de rechazar a Jesucristo como Rey y Salvador personal es imperdonable. En el sentido que hoy posiblemente no pase nada. Pero el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20-21, habla de un evento delante del cual estarán todos aquellos que voluntariamente hoy deciden rechazar la oferta de Dios. Y los muertos, grandes y pequeños, fueron resucitados y puestos en pie para ser juzgados. Y los libros fueron abiertos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mira. Y Hebreos capítulo 3 versículo 15 dice, retomando unas palabras de otra porción de la Escritura: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿No cree que es darle gracias a Dios y decirle: Señor, gracias por la paciencia que me tuviste y me has tenido hasta el día de hoy? Porque le dimos la espalda muchas veces, hermano. Contaba el pastor general hoy de esta organización de un hombre muy, un empresario muy adinerado, un multimillonario, que a él le encantaba que le hablaran de cualquier tema menos de Jesús. Si usted viene a hablar de finanzas conmigo, hable. Si usted viene a hablar de negocios, hable. Pero un día llegó un pastor, amigo de la familia, y lo primero que le dijo fue: si usted me viene a hablar de Jesús, no me hable. Y este pastor, guiado por el Espíritu Santo, le dijo: pues yo puedo hablar con usted el tema que usted guste, y usted puede hablar y domina los temas que usted pueda conocer, pero le hace falta lo más importante, a Jesús, a quien no puedo dejar de hablarle. Y la iglesia hoy en día no podemos dejar de hablar de aquel que nos ama, de aquel que entregó su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando el corazón del ser humano se endurece, sucede lo que sucede hoy. Comenzamos a culpar a medio mundo y no a ver a nuestro interior. Y no hablo de los creyentes, hablo de los inconversos. Y dice: mire, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Diferentes motivos: por la avaricia, por la no equidad del poder o de las condiciones que cada país pueda tener. Imagínense si la ONU
que tienen sus vehículos en ciertas partes del mundo, cuando llevan una ayuda humanitaria, son atacados, hermano. No llevan armas, no llevan cosas contraproducentes, llevan comida. ¿De quién es la culpa, hermano? ¿Es la culpa de Dios o la culpa del ser humano? Es nuestra. Es nuestra. Entonces la palabra nos está diciendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, que recién hemos leído, que hay un gravísimo problema para aquel que cierra su corazón y deja de escuchar. 400 años Dios no habló entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 400 años. Y el día que vino a hablar fue por medio de su Hijo Jesucristo. Y Hebreos capítulo 1, versículo 1, el cual ya citamos, dice: y ahora en estos días, después de hablado por medio de los profetas, nos ha hablado por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. O sea que hoy sigue hablando por medio de Jesucristo. Sigue hablando por medio de su palabra. Sigue hablando por medio de su Espíritu Santo. Nos sigue hablando por medio de su creación. Nos habla en todo y por todo, hermano. En un niño Dios nos habla, hermano. Dios nos habla por medio de un niño. Y este cipote que me va a enseñar mucho, porque los adultos creemos que ya nada podemos aprender, cuando todavía necesitamos aprender mucho, sobre todo en la palabra del Señor. Mateo capítulo 12 nos deja ver una cosa acerca de el dudar del poder y de los milagros que son una evidencia del poder de Dios. Nosotros no dudamos. Nosotros anhelamos ver la gloria de Dios en nuestra vida, hermano, a través de un milagro, a través de una sanidad, a través de una provisión, a través de aquellas cosas que le estamos pidiendo. Y quiera Dios que el enemigo de nuestras almas nunca logre influenciar nuestra mente de tal forma que de nuestros labios salgan palabras grotescas para con Dios, hermano. Porque en el libro de Malaquías Dios le dice al pueblo, a los sacerdotes específicamente: vuestras palabras han sido violentas contra mí. Y todavía tengo la osadía de preguntarle: ¿y en qué te hemos ofendido? En que habéis dicho: por demás es servir a Jehová. Quiera Dios que aquellas palabras nunca salgan de nuestros labios, aunque llegan puntos de debilidad, en donde usted pueda y yo decir: bueno, ¿y yo qué me saco en verdad? Pues de hacer todo lo que hago. ¿Y yo en verdad qué estoy haciendo con todo lo que hago? Pues puede pasar, hermano. Pero una cosa es experimentar un momento de debilidad, un momento de emoción como esa, y otra cosa es proferir y atribuirle al enemigo lo que Dios ha hecho. He escuchado personas decir: ya probé con Dios y Dios no me ha bendecido, mejor voy a probar con el diablo. He escuchado personas decir eso: si Dios no me bendice, pues que me bendiga el diablo. Cuidado, hermano, cuidado. La bendición de Dios no se mide en base a las cosas materiales. Y además está el ejemplo de aquel hombre llamado Lázaro, tirado a la puerta del palacio del rey, que estaba enfermo, llagado y desamparado, pero murió. Y el día que murió, dice la Escritura, vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Y murió aquel hombre que comía con esplendidez, que se vestía con esplendidez, y fue a parar a un lugar de tormentos. Y aunque nos llamen conformistas o negativos, pero es preferible, hermano, vivir grandes limitantes en este mundo, pero tener asegurada la vida eterna, hermano, que tener grandes cosas quizá materiales o económicas y que nuestra alma se pueda perder. Es preferible, hermano, porque la riqueza mayor que hoy usted y yo tenemos es al Espíritu Santo en nuestro interior, el perdón de pecados y la salvación. La riqueza mayor que hoy usted y yo tenemos no son las cosas materiales. Eso es un agregado. Que sirve, sirve. Que se necesitan, por supuesto que se necesitan. Y los milagros que hoy usted y yo podemos ver en nuestra vida son la evidencia
el amor de Dios y la misericordia en nuestra vida, porque no lo merecemos. Alguien me decía por ahí hace un buen tiempo en Santa Tecla vendiendo, es que Dios tiene la obligación, me decía. No, Dios no tiene la obligación. Él por misericordia nos provee. Obligación tenemos nosotros los padres, y Él como padre, aunque utiliza esa figura de padre, obligación no tiene, hermano. Pero por su misericordia con la cual nos ha llamado, es que Él tiene cuidado y se encarga de cada una de aquellas cosas que usted y yo necesitamos. Cierro esta mañana, cierro diciendo que Cristo es para nosotros todo. Y si Cristo lo es todo, entonces retomamos las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. Y como dijo alguien por ahí, el que tiene a Dios lo tiene todo. Teniendo su palabra lo tenemos todo. Materialmente nos pueden hacer falta muchas cosas, pero espiritualmente tenemos la seguridad que aquel que nos llamó es el que nos llevará aún más allá de la muerte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. ¿Cuántas personas voluntariamente blasfeman en contra del precioso Espíritu Santo? Ese mismo que nos ha sellado, ese mismo que hoy nos consuela, nos guía, nos fortalece, nos exhorta, nos ministra, nos acompaña.